like Hi, folks. I'm Evonne Lopez with Friendship of Women, and I'd like to welcome you to this partnership segment in regards with the Housing Authority, City of Brownsville, Friendship of Women, and the Refugee Services of Texas, as we team up to bring awareness to human trafficking and discuss the intersections between human trafficking and dating abuse. So if you're tuned in today, please be ready to get informed and learn how we can combat human trafficking. Thank you, Evonne. Hi, everybody. Qué gusto saludarlos a todos. Muy buenas tardes, días, a la hora que estén viendo esta información. Siempre es importante. As you know, my name is Patricia Valenzuela. I am an educator and a human development specialist. And of course, we are here just to team with this wonderful organization to give you very important information. Estamos aquí a nombre de estas tres excelentes organizaciones que ya fueron mencionadas por mi compañera Evonne. Estaremos trabajando juntos, Housing Authority of Brownsville, Friendship of Women, and Refugee Services of Texas. Estamos todos aquí para que pongan mucha atención a un tema que a todos, en especial a nuestra comunidad, nos atañe de manera importante. Let me first remember you this, that this information, this podcast is being delivered to you as a service for the public for general information only. And any reliance on the information, opinions, or recommendations provided in this podcast is done at your own discretion. Recuerden que todo lo que está siendo aquí compartido es simplemente con el fin de informar, de educar a nuestra comunidad con estos datos tan importantes. Lo que ustedes hagan o realicen, decidan con esta información, queda a su criterio. Pues, ¿qué te parece, Evonne, si empezamos presentando a nuestras grandes guest speakers que tenemos esta tarde? We want to introduce the first one, Evonne, please. Sure. So I'd like to see if they can maybe introduce themselves. That way they're able to provide just some background information about themselves and their respective organizations. Awesome. How about Juanita? Where's Juanita? Sí, hola a todos, todes. Mi nombre es Juanita, mis pronombres son she, her, ella. Y mi rol en Friendship of Women, yo soy la educadora de prevención primaria. Y nada más para darles un poquito de información sobre Friendship of Women. Somos un centro para la prevención de violencia intrafamiliar y violencia sexual, así que proveemos servicios a la comunidad de Brownsville y hemos estado aquí más de 40 años, así que ya tenemos un tiempito aquí ayudando a las personas que han pasado o están pasando por violencia doméstica, violencia intrafamiliar, abuso sexual. Entonces, sí, creo que eso es todo lo que quería compartirles. Thank you very much. Translation in English, please. Yes. Hi, everyone. So my name is Juanita Velazquez. My pronouns are she, her, ella. I am from Friendship of Women. Just to give you a little bit of info on Friendship of Women, we are a center for the prevention of family violence and sexual violence. We've been in the community for over 40 years, so we've been here for a while now, and we provide services to men, women, and children who have experienced or are experiencing any type of domestic violence, sexual violence, family violence, and even sexual assault. So yeah, I'll turn it over to Lizette. Thank you very much, Ms. Velazquez, I'm sorry. Hola, mi nombre es Lizette. Yo soy la directora de la organización Refugee Services of Texas. Nosotros somos una organización no lucrativa que ha proveído servicio a víctimas de la trata desde el 2004 en nuestra oficina de Austin, y vimos una necesidad aquí en el Valle del Río Grande para traer nuestros servicios. Así es que empezamos a proveer estos servicios aquí en el Valle desde el 2017. Proveemos servicios de manejamiento de caso a víctimas de trata laboral o sexual o víctimas de cualquier otro tipo de acoso.
proveemos servicios también a lo largo de 6 condados. Y estamos aquí para la disposición. Estoy súper contenta de tener la oportunidad de proveerles esta información, ya que este mes es el mes de la trata, ¿verdad? De Human Trafficking Awareness Month. Y es muy importante que eduquemos a nuestra comunidad, ¿verdad? De los recursos que tenemos para cualquier persona que nos esté escuchando que se encuentre en una situación de las que les mencioné. Hello, everyone. My name is Lizette Pacheco. I'm the Area Director at Refugee Services of Texas. We are a nonprofit statewide organization that provides services to victims of labor, sex trafficking, or victims of any other crime. We've been in existence for quite a while, but here in the Rio Grande Valley, we saw the need of services for victims, unfortunately. So we started providing services back in 2017 to minor adults, females, males, who are victims of labor, sex trafficking, or victims of any other crime. Our services are completely free. So we're out here to support our community and whatever they need from us to combat human trafficking. Perfecto. Yo creo que, como lo decía cuando platicábamos hace un momento fuera del aire, este es un tema que nos debe de entrañar a todos como comunidad de manera muy personal. Quienes somos madres, padres de familia, que tenemos jovencitos, jovencitas en casa, incluso niños pequeños. Hoy en día, los límites para identificar dónde termina una discusión cotidiana y dónde empieza un verdadero abuso, pareciera que están muy difuminados, pareciera que no está claro para la gente hasta dónde es que ya podemos considerar que estamos en una relación abusiva o que estamos en una situación de peligro, donde ya podemos estar recibiendo o siendo víctimas de maltrato físico, de maltrato psicológico, pero también en el aspecto del tráfico humano. ¿Qué tanto estoy poniéndome yo mismo en riesgo para ser parte de una situación así? ¿No lo crees, Evonne? Si gustas explicarlo en inglés para empezar con las preguntas. So yes, human trafficking is a personal issue, and it's such an important topic that we need to bring to the community, especially because our community is very close-knit. We are very close with our families. We're a generational type of family that live together. So it's important to kind of bring these topics to the forefront because we want to be able to protect ourselves, our family members, but also our community. So it's so important that we talk about these today, and we're just happy to have you all on today and bring us this information to just start the conversation. Definitely. Let's start with the questions then. Ms. Pacheco, what is considered human trafficking right now? ¿Cuál es lo que podemos considerar o cómo definiríamos el tráfico humano, Ms. Pacheco? So human trafficking, it's very important that we know that it is a crime and that this crime involves the exploitation of someone with the use of force, fraud, and coercion to obtain some type of labor or commercial sex act. And when we're talking about force, fraud, and coercion, we're talking about force, which is physical abuse or assault, or sexual abuse or assault. When we're talking about fraud, we're talking about false promises of living conditions, false promises of a relationship. And when we're talking about coercion, we're talking about intimidation, control, taking away documents, telling people that if you say something, the police is not gonna believe you, or you're gonna get deported. So those are the 3 aspects that we look at Refugee Services of Texas when we're screening someone for a potential victim of human trafficking. So that is the definition. Ms. Pacheco nos está definiendo lo que significa el tráfico humano. Básicamente es el uso con fines lucrativos de una persona, de cualquier ser humano, para obtener un beneficio de cualquier tipo. Ya sea que la persona está siendo usada para obtener una ventaja en alguna situación, para obtener dinero por algún tipo de servicios, por algún tipo de trabajo que la persona va a realizar, y que esa persona tenga que actuar bajo presión
de cualquier persona, es decir, bajo chantajes, bajo presión de que podemos dañar a tus familiares, te podemos dañar a ti si no lo haces, o asegurando que la policía no va a creer los argumentos que está presentando, que nadie va a creer lo que está contando. Cualquier tipo de persona que esté bajo presión de otro ser humano, exigiéndole realizar algo que no quiere hacer, que es contra su decisión y también obviamente contra la ley, cualquier tipo incluso de convencimiento, que no necesariamente es a la fuerza, pero sí es como ir trabajando psicológicamente a la persona para convencerla de que haga algo contra su voluntad. Todos estos elementos son considerados como tráfico humano. Entonces, yo creo que con esta información, cada persona de los que nos están escuchando, que nos están viendo, por favor, tengan en cuenta, evalúen las situaciones por las que están atravesando y vean si algo similar está pasando en sus vidas o en la vida de alguien que ustedes conocen. Esto es muy, muy importante. Muchísimas gracias. And what are the warning signs, Ms. Pacheco, of human trafficking? ¿Cuáles serían las señales de alerta con respecto a esto del tráfico humano? So there are several warning signs, but first I do want to mention to you all that there are 3 types of human trafficking. So there's sex, there's forced labor, and there's domestic servitude. So those are 3 types of human trafficking. Some of the warning signs, or what we refer to as red flags, could be appearing malnourished, lack of documentations, lack of maybe also like going to visit the doctor numerous times for STDs, which are sexually transmitted disease. Also lacking personal possessions. Also being deprived from going out by themselves or yourself out into the community. Avoidance of eye contact when they're speaking to law enforcement, or if they're speaking to a community organization or someone, like say I'm out there introducing them our services and I'm noticing there's no eye contact, or that they're like looking around to make sure someone's not looking at them, or they seem fearful. For physical or dental health, bruises, tattoos. Sometimes they might have tattoos that say daddy or boyfriend. Many times these traffickers use these tattoos to brand these individuals, and so that no one else can get near them because they're taken, they belong to someone. So those are some of the red flags that we really ask our community just to be on the lookout. And like you said, I mean, even if you're noticing little things like that with your children or with your neighbors or with your family members, you know, just let's pay close attention to these things. What else? Yeah, but those are some of the red flags that I would say it's very important that we look out for. Ms. Pacheco nos acaba de definir o de ofrecer algunos ejemplos de ciertas señales que podemos encontrar en la conducta de nuestros seres queridos o que podemos quizás identificar en nosotros, que estamos sumidos en una relación de ese tipo y no lo hemos asumido como tal, no lo hemos querido reconocer como tal. Le voy a pedir a Ms. Pacheco que nos lo repita en español, por favor, porque son tantos los aspectos que quisiera que todos los padres de familia pusieran mucha atención en ellos. Son situaciones a veces muy sutiles, son pequeños cambios, pero como padres los notamos. Estamos muy acostumbrados a veces a creer que es la adolescencia, los muchachitos son así. Entonces tratamos de evadir una realidad que puede estar ya metida en nuestras casas y no lo queremos ver. Entonces, Ms. Pacheco, por favor, rápidamente, ¿cuáles serían esas señales? Claro, las señales que les mencionaba serían, por decir, aislación, ¿verdad? Que igual si su hija o su familiar era muy sociable y le gustaba estar en todo y de repente como que ya no quiere eso, como que ya no quiere que le pregunten cosas, como que te evita, ¿verdad? O si llega la policía a levantar un reporte o algo, no tienen contacto, ¿verdad? No quieren tener ese contacto, o con trabajadoras sociales, ¿verdad? El ejemplo que usabas, a veces andamos nosotros en la comunidad dando información de nuestros servicios
y de repente como que la persona no nos quiere ver a los ojos o está volteando de lado a lado, asegurarse que nadie la esté viendo o lo esté viendo, porque hay que tomar en cuenta que no solo le pasa a las mujeres, también le puede pasar a los hombres y a los menores de edad, ¿verdad? Otra cosa es control sobre sus documentos. Si usted no tiene su identificación, su seguro social, que porque mi pareja o mi amigo o mi amiga X, ellos siempre me la guardan. Eso es una forma de control, de tenerlos controlados para que ustedes no puedan hacer nada. Otra cosa también, intimidación, ¿verdad? Decirles, pues tú estás en esta situación, aceptaste ir al bar, estar con hombres, aceptaste este trabajo, tú no tienes estatus legal aquí, así es de que si me llevan a mí, te llevan a ti también y no te van a creer. Muchas veces eso lo usan de forma para chantajear a la víctima. También infecciones, ¿verdad? Vaginales, transmitidas sexualmente. Ese es otro señal, ¿verdad? Si constantemente están yendo al doctor a checarse que porque trae una infección, todo esto. Las jovencitas, si andan con muchachos mayores, esa es otra señal, o que constantemente están cambiando de novio, de pareja. ¿Qué más? Pues sí, hay bastantes cositas, pero estas son unas de las cosas que nosotros estamos viendo. Tatuajes también. Si de repente salen con un tatuaje que diga daddy o boyfriend, son cosas que usan estas personas también para controlarlas y para que nadie más como si fuera su sello personal, como si fuera un sello, así es un sello que les están poniendo, de que son parte de su propiedad y que para que todos sepan, ¿verdad? Que nadie más se puede meter con ellos, ¿verdad? Que ellos las están utilizando. Muchísimas gracias. Evonne, continuamos. Hi, and Lizette, can you shed some light on what are some misconceptions that we may have about human trafficking? Mm-hmm. There are many misconceptions of human trafficking, and I know that we've been providing a lot of trainings also in the community to law enforcement, and it's very important that whoever's listening know that law enforcement, they're not the mean guys. We're working collaboratively because we want to fight human trafficking. We want to combat human trafficking in our communities. So many times an individual can come because she agreed to come into the United States. So she was smuggled into the United States because she agreed. But what happens once you get here to the United States, now you're told, well, you know what? You got here. Well, now you owe us more money because it turned out that what you paid for us to bring you here is not enough. We spend more money than what we were supposed to on you. So now you have to do this type of work. Now you have to work at a restaurant. Now you have to work at a bar. Now you have to work in the fields. So, and all that money, whatever money that you're making is going to come to me because you owe me, because your family owes me. And if they don't pay me, then something else worse is going to happen to you. Evonne acaba de hacer una pregunta muy importante. ¿Cuáles son algunas de las concepciones equivocadas o cuáles son algunas de las ideas erróneas que tenemos sobre lo que sucede con respecto al tráfico humano? Y nos está platicando Miss Pacheco precisamente de muchas personas que están siendo parte de una transacción que por mucho que haya sido un arreglo, se ven en la situación de tener que pagar, por ejemplo, si alguien fue traficado literalmente desde otro país a este país y ahora, aunque fue bajo su voluntad, la persona quería entrar a este país, se le hace un cobro, se le hace una especie, que tiene que pagar una especie de deuda por haber recibido ese favor, entre comillas, y la persona cree que está efectivamente siendo parte pues, de un acuerdo con el que tiene que cumplir. Eso es falso. Ningún ser humano tiene que pagar de esa forma ningún tipo de favor. Entonces, es alguna de las ideas equivocadas que existen cuando se trata de justificar por qué estoy haciendo lo que hago. La persona quiere encontrarle un sentido a aquella acción tan aberrante, tan inhumana que está teniendo que padecer. Bueno, dices que a mí me trajeron, entonces yo tengo que pagar este favor, tengo que pagar con un servicio. Y eso es completamente inmoral, es completamente ilegal en este país, es completamente dañino para la persona y tiene
que ser reportado. Excelente. Es muy un bien. crimen. Es un crimen. Es contra la ley, completamente, definitivamente. Muy bien. Y vamos a Otras queremos... dos cosas, Sí, nada más por que favor. quería mencionar, es de Por que favor. también pensamos a veces que solo sucede en la televisión, ¿verdad? It only happens in movies. Y otro En la que Rosa de solo, Guadalupe. sí, en la Virgen de Guadalupe, o en la película, o en Taken, la película Taken, ¿verdad? Nosotros usamos mucho esa película cuando salimos a dar presentaciones a la comunidad, porque la trata no es así tan sofisticada. O sea, la trata puede suceder donde sea. Y otra cosa que también pensábamos, que solo ocurre en estados grandes, y no, está ocurriendo aquí en el Río Grande. Entonces, es muy importante. Claro, muchísimas gracias. Evonne, si quieres continuar con las preguntas. Yeah, sure. And so, Juanita, as a primary educator of violence, can you tell us what is dating abuse? Yeah, and I think that the reason why we're also focusing on dating abuse is because we see that there's an overlap, especially when we talk about sex trafficking. We see that there are a lot of similarities, like Lizette already mentioned. You know, we see that there is intimidation, there are threats, there's isolation. So all of those things we also see in dating abuse. And just to kind of quickly define dating abuse, and I'm going to use one of my definitions that I really like from Break the Cycle, is a pattern of abusive behaviors used to exert power and control over a dating partner. So really, essentially, dating abuse is domestic violence, right? But I think when we think about dating abuse, it can refer to any type of partner. So it could be your boyfriend or girlfriend. It can be, you know, even just a sexual partner. It could be also your husband or your wife, right? So I like that dating abuse it's used more broadly than domestic violence. But yeah, like the warning signs that Lizette was sharing, like those are the same ones that we're seeing when we talk about dating abuse. When we refer to dating abuse, we see that there is physical abuse, that there is sexual abuse, right? Because sex trafficking, there is that sexual violence component. We see that there is intimidation. There are threats, right? Like, again, like Lizette said, that if you don't do the work that I'm telling you to do, then something bad is going to happen either to you or your family. There's also financial abuse, because we have to remember that sex trafficking is an industry, right? It's a business industry. And so the financial abuse happens when, you know, this person is being forced to do a type of labor, and then they're not getting the money. So then that takes away like the economic means for them to either pay whatever debt they are having, and also to you know, look for advance, so like economically, right? Advance and buy their own things and provide for their family and whatnot. What else? Privilege, right? I think that Lizette also shared this, that one of the warning signs was, you know, if people don't have identifications. And when I think of human trafficking, sadly, it also happens to undocumented people in our community. So if you are undocumented, right, and the perpetrator is someone who is documented here in this country, then they use that privilege to kind of be like, you know, if you don't want to do this, then I'm going to call the police, I'm going to call immigration, and you're going to be arrested because you're doing something that you're not supposed to, and you're here without papers, right? Undocumented. So I think that I don't know, I hope that answers your question about what dating abuse is, but also giving you a little bit more information as to why we're talking about dating abuse today in relation to human trafficking. Evonne ha hecho una excelente pregunta, está solicitando cómo define, en este caso Juanita, lo que es el abuso en la pareja, dating abuse. Estamos hablando básicamente de una relación abusiva, es lo que estamos hablando, y esto puede expandirse a diferentes planos, no solamente al plano físico, sino también al plano psicológico, a la manera en la que una persona es tratada por su pareja y para qué fines se le está pidiendo que haga determinadas cosas. Aquí yo quisiera que hiciéramos una reflexión muy interesante. El abuso físico, el abuso psicológico, el estar sumergido
en una relación abusiva empieza muchas veces en la forma en la que yo percibo quién soy, cuánto valgo, en mi propia apreciación personal como ser humano, es donde yo permito que el otro venga y transgreda mi propia integridad, mi propio ser humano. Entonces, cuando se dan este tipo de situaciones, no estamos hablando de que la víctima se sienta, generalmente hay un sentimiento como de culpa, de vergüenza, de tristeza. Por eso lo que nos mencionaban ahorita cuando llega esa persona, la especialista social a las casas y la mujer evita mirarle los ojos, hay un conocimiento de que algo no está bien, pero se sienten muy apenadas o muy temerosas, porque hay mucho temor infundido, de que hablen, hay mucho miedo, hay mucho temor. Y esa es precisamente la puerta que busca encontrar el abusador. Por ahí entra, por la persona que tiene mucha inseguridad de sí mismo, atacando principalmente de manera psicológica su integridad, su propia concepción como persona, y posteriormente, cómo el abusador va entrando para llevar más allá los límites de la relación hasta convertirla verdaderamente en un receptor de abusos, de golpes, de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que lleva a las personas a ser parte de una relación abusiva? Juanita nos lo ha explicado perfectamente. Juanita, si quisieras mencionar un pequeño resumen de lo que dijiste en español, te lo agradecería mucho. Sí, creo que recordando la pregunta que hizo Evonne, ¿qué es el abuso de pareja? Exacto. Y sí tengo la definición en español, no crean que no vine para Adelante. Y esta definición viene de la organización The Network, la red, y ellos la definen como, en esencia, es violencia doméstica que se caracteriza por un patrón sistemático de conducta donde una persona, sin el consentimiento de la otra, utiliza el poder para tratar de controlar a su pareja. O sea, aquí vemos otra vez ese poder y el control, ¿no? Que una persona quiere tener sobre la otra persona. Y creo que también es importante resumir que cuando hablamos de abuso de pareja, y la verdad me gusta esta definición más que la violencia doméstica, porque abuso de pareja se expande también a referir no nada más a el novio o la novia, sino cualquier persona con la que una persona tiene relaciones íntimas, ya sea una pareja sexual, ya sea el esposo o la esposa, o una pareja de vida. O sea, se extiende más que la violencia doméstica, donde siempre asumimos que es nada más un esposo y una esposa. Entonces me gusta mucho esta definición. Y como comentaba Patricia, el abuso de pareja se caracteriza por el aislamiento, ¿no? Es una de las tácticas que se usa en la trata de personas, el que ya lo había mencionado Lizette también, el abuso físico, el abuso sexual, especialmente cuando hablamos de la trata de personas para hacer un trabajo, o sea, no sé si es un trabajo, pero para hacer algo sexual. Claro. Eso es violencia sexual. Hay abuso emocional también, como ya lo dijo Patricia, especialmente cuando una persona que quiere violentar busca esa vulnerabilidad hacia la otra persona, como lo mencionó Patricia. O sea, llegan y ven, o sea, sí, una de las cosas que vemos es que puede que tú no te sientes bien con tu cuerpo o no te quieras a ti misma. Entonces, esa persona que va a violentar ve esa vulnerabilidad y se acerca a ti y te dice, no, tú estás muy bonita, o sea, y ahí vas tú haciendo esa conexión, o no, ven que a lo mejor las cosas en tu hogar no van bien, a lo mejor tus papás están peleando y tú no sabes a dónde ir. Ese es otro tipo de vulnerabilidad. Entonces, es una forma en los que las personas que quieren violentar se acercan. Pero regresando al tema de abuso de pareja. No, está muy bien. Vamos, yo creo que todo tiene que ver, yo creo que todo es un cosmos, ¿verdad? Un contexto que encierra dentro de sí el lugar de una persona de vulnerabilidad. Simplemente pensarlo en nuestra comunidad, una familia es el lugar seguro para quienes habitan en ella. Es el lugar donde me siento a salvo, es el lugar donde me siento yo mismo. Si alguien
cualquiera de los miembros de esa familia siente temor, siente miedo por su integridad, por su vida dentro de la familia, existe algún tipo de abuso. Si alguien está queriendo huir por alguna situación que no le gusta de su familia, es propenso a caer en las manos de un abusador que están buscando precisamente ese tipo de personas desesperadas que quieren salir de su realidad y la meten en una realidad muchísimo peor. Entonces tenemos que estar bien alertas. Todo lo que nos has dicho tiene que ver, entra dentro de este mismo cosmos. Entonces, gracias, muchísimas gracias, Juanita, lo has hecho excelentemente bien. Evonne, si quisieras continuar también con las preguntas, con la parte en inglés, por favor. Yes, so I also did want to mention that you both are right on with the wordage of what dating abuse looks like, and I think that's why we paired these two topics together, was that they overlap and have so many intersectionalities because of where the victim and survivor starts in this spectrum, right? Mm-hmm. And if you look at the power and control wheel of human trafficking and of abusive relationships, there's a lot of tactics that are very similar or exactly the same. So I think my next question is, who can be affected by human trafficking, Liz, and who can be affected by dating abuse? ¿Quién puede ser el blanco para ser víctima de las relaciones abusivas o del tráfico humano? Adelante. Okay. Anyone can be a victim of human trafficking. It can be a citizen, or an individual that has legal status here, or it can be someone from another country that doesn't have legal status here. Many times we think, oh, it's only happening to foreign victims that come into the United States. We're seeing that there are also, we're getting referrals of domestic, which are individuals that have legal status here. Also, our minors can be victims of human trafficking. Females, males, transgender, rich, poor, anyone can be a victim of human trafficking. Human trafficking does not discriminate. We are seeing a lot of human trafficking also in different industries, in restaurants, in nannies, in agriculture, in beauty salons, nail salons, massage parlors. So all these industries, we are also identifying victims of human trafficking. So I mean, anyone can be affected. Our community can be affected by human trafficking. So yes, it is a very, unfortunately, it is something that we're seeing here in the Valley, very close to us. Gracias, Lizette. Nos está explicando quiénes pueden ser esas víctimas de tráfico sexual. Ahora sí que este concepto no discrimina. Puede ser cualquier persona víctima de esta situación. Pueden ser personas humildes, pueden ser personas de alto nivel social o económico, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser transexuales, pueden ser homosexuales. Cualquier situación, cualquier persona bajo cualquier condición puede ser víctima de tráfico humano. A veces ese tráfico humano lo encontramos en restaurantes, lo encontramos en fábricas, lo encontramos en lugares donde ponen uñas. Quiero agregar, también es un tipo de tráfico humano las personas que en su casa al empleado doméstico lo tienen casi como un esclavo, sin derecho a un sueldo, sin derecho a un día de descanso, bajo condiciones mínimas, y con la presión y con la amenaza de que van a ser deportados, de que los van a mandar de vuelta a sus países. No siempre la persona que es víctima del tráfico sexual es una persona indocumentada. Hay personas que están completamente legalizadas, que son nacidos en este país con todos los derechos y con todas las obligaciones de ley, y caen bajo estas circunstancias por otros motivos. Aquí es importante entonces que no digamos, eso a mí nunca me va a pasar. No pensemos, en mi familia nunca se va a presentar una situación de estas. Lo que tenemos que hacer mejor es ponernos alerta, estar atentos a las señales, a las condiciones, a la gente que se acerca a tus hijos y a los míos y al tipo de personas que viven en nuestra comunidad. Hay veces que tú puedes detectar un tipo de víctima, un tipo de abuso en tu propio barrio, en tu propia zona, en tu comunidad.
tenemos el deber humano, moral de reportarlo, de hacerlo saber. Entonces necesitamos acudir precisamente a las instancias que nos pueden apoyar, porque la víctima puede ser cualquier persona, como nos lo acaban de decir. Evonne, continuamos. Oh, bueno, antes de Adelante, continuar, Juanita. Sí, claro. mismo, es lo mismo que quería decir, o sea, lo mismo de la trata de personas, ¿quién puede ser una víctima? Todo mundo puede ser una víctima y todo mundo también puede ser un abusador o abusadora, y es lo mismo que vemos cuando hablamos del abuso entre parejas. El abuso entre parejas no discrimina. Todas las personas en algún momento pueden ser los que violentan, las que violentean, y también pueden ser víctimas. Así que esa es otra cosa que vemos en común cuando hablamos de estos dos problemas en la sociedad, ¿no? Creo que algo importante en lo que yo quería decir es que al final del día las personas que violentean es porque quieren tener el poder y el control sobre otra persona. Y eso va en cualquier relación, no nada más en relaciones laborales ni entre amigos, esto también va en relaciones íntimas. Así que es nada más lo que quería decir. And Sí. I can see it in the relationship. So like Liz said, you know, who can be a victim of human trafficking and dating abuse? Anyone can be a victim. Anyone can be a perpetrator. I think that at the end of the day, it's important to remember that persons who are perpetrators or want to perpetrate a type of violence is because they want power and control in that relationship. And so we see those two similarities between human trafficking and dating abuse. Yeah, and one of the things that we are seeing is also, and that we would like to share, is that anyone can be a trafficker. It can be a family member, it can be a boyfriend, a girlfriend. It doesn't necessarily have to be a stranger. So that's something also. Una cosa también que quisiera agregar es de que una persona que trafica no necesariamente tiene que ser un desconocido. Puede ser un familiar, un tío, una tía, una amiga, un novio, una novia. So, muchas veces también tenemos ese mala información o ese concepto de que, ay, pues es una persona que no conocemos, o es un hombre tiene que ser un traficante. No necesariamente es así, lo que estamos viendo es que también puede ser un menor de edad, un traficante también. So, hay que estar un menor de edad que también ha pasado por la trata de personas, ¿no? También lo vemos cuando hablamos de violencia sexual y la violencia doméstica, o sea, también vemos que las personas que perpetúan la violencia son personas que ya ellos o ellas mismas Correcto. han sido abusadas. Entonces, ese es un trauma que sigue, ¿no? Y o sea, es súper importante saber eso, que para no victimizar a otra persona, ¿no? Es muy importante saber también que los abusadores y las abusadoras también han tenido ese trauma de que han sido abusadas o abusados en el pasado. Entonces, algo importante que se quería decir. Las heridas emocionales son hereditarias. Lo que nosotros vivimos cuando pequeños, cuando niños, cuando adolescentes, podemos replicarlo generaciones debajo de nosotros por muchísimo tiempo y hacer que la cadena siga. Como bien nos acaba de decir Juanita, esa es una situación que no solamente lo vive quien está siendo abusado o víctima. Muchas veces el victimario fue en su momento una persona que vivió ese tipo de abusos y lo está perpetuando. Entonces es necesario romper con esa cadena, es necesario romper con ese paradigma. Mamás que presionan de repente a sus hijas jovencitas para que empiecen una vida sexual activa muy rápido a presión de ellas para que estén ingresando más dinero a la casa o situaciones así, son situaciones que salen fuera de los límites de lo que debe de ser, por supuesto, un buen padre o madre de familia. Son situaciones que convierten a esos padres en abusadores de sus hijos. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Debemos dejar de justificar a la gente, debemos de dejar de normalizar, ya no podemos estar normalizando conductas ilegales, conductas inhumanas, conductas que atentan contra tu integridad. Contra ti como persona, nadie puede atentar
ni obligarte a hacer algo que tú no deseas hacer por cualquier razón que sea, por cualquiera que sea la razón. Entonces, esto es muy importante dejarlo bien en claro, ¿verdad, Evonne? El mic, si gustas quitarle el mute. Ahí estamos. Yes, thanks. Yes. So yes, I think that we've been able to give the message that there is no perfect victim and there is no perfect perpetrator. So I think moving forward, kind of just thinking about the stressors that we're under today due to the pandemic, what does that look like in regards to social media? Because we've all been social distancing, we've been in lockdown. So we've kind of been pushed into these social media spots, and I'm thinking of like different platforms and apps. And I just wonder, how does social media influence human trafficking? Social media does influence human trafficking because these traffickers are basically using these platforms to recruit vulnerable individuals. As we mentioned earlier, someone can be feeling sad or ugly and they can post like, you know, I feel sad, nobody loves me, I'm so ugly. Or even posting, that's one of my pet peeves. I hate seeing my daughter, I have a teenager, and posting where she's going, what she's eating, what she's wearing, why she's wearing that, what school. All these little things are things that traffickers are looking for. And of course, they're gonna reach out to you and tell you, I know you like this color, I know you like this food, and of course you're gonna, oh wow, this is the perfect ideal guy or girl, because they know me, they know what I like. But hello, you've been posting all of this. It's not that they know you, it's information that you have been providing. So, and also families, we know that as we're working in the communities, that a lot of families have lost their job. So if someone comes and offers you $500, $600, and you know mom or dad are having a hard time paying those bills or just feeding the family, and you think it's just gonna be, they're telling you it's just a one-time deal, it's not a one-time deal. It's gonna happen over and over again, and they are not, they're gonna continue bothering you about whatever you agreed to do. And also, that's where they start also telling you, that they're gonna do something to you, that they're gonna do something to your family, that they know where you live, that they know where your siblings go to school, that they know where your children go to school. So yes, it's very important that we do really think about what we're posting, what platforms we're using. Are we using Facebook? Are we using TikTok? Are we using chat? Are we using WhatsApp? I mean, there's just so many apps that are very frightening or scary to me. Maybe I'm old school, but I don't have a Facebook page, none of that, because it's just very scary. Evonne nos está contextualizando en tiempos de pandemia como los que estamos viviendo ahorita. Es muy común que la gente se deprima, es muy común que la gente extrañe a sus seres queridos que están fuera. Entonces se utiliza mucho más las redes sociales para poder entrar en contacto con gente conocida e incluso hacer nuevas amistades, hacer nuevos contactos. Y nuestros expertos nos están diciendo que es el terreno perfecto para muchos predadores que están en el acecho de personas que están exponiendo su propia vida, que están presentando quiénes son, a dónde van, qué hacen, todo a través de las redes sociales. Entonces, estamos poniéndolos casi todos en un escaparate donde ellos eligen el perfil que están buscando de víctima. Y a veces, no en pocas ocasiones, generalmente buscan personas menores de edad, muchachitas con problemas que están creyendo, o algunas incluso de ellas que están hablando con alguien de su misma edad. Y hay un depredador disfrazado de un jovencito de 14, 17, 15 años, cuando en realidad se trata de un adulto de 50 años para arriba, cuya misión es envolver psicológicamente, hacer que esa persona dependa de él para sentirse mejor, por sus halagos, por la ayuda que le pueda brindar. Ahorita muchos papás, nos decía Lizette, han perdido su trabajo, entonces les están facilitando dinero para que ayuden en la compra de alimento para su casa y demás.
sin recordarles, sin medir ellos el peligro que representa estar ni siquiera en contacto con este tipo de personas. Para cuando la criatura entra en contacto personal con ese individuo y se da cuenta que es un adulto mayor, pues definitivamente ya es muy tarde, porque ella ya se siente parte o necesita de esa persona y de la seguridad que le brinda, y termina siendo presa de las voluntades de este tipo de predadores. Entonces, muy importante, las redes sociales son un escaparate, efectivamente, a veces para cosas como estar en contacto con nuestros seres queridos, pero en muchas ocasiones es el mejor, catálogo que tienen los predadores para elegir a sus víctimas, atacarlas y que no nos hayamos dado cuenta, papás, por donde entraron. Muy bien. ¿Continuamos? Yeah. Oh, sorry. I just wanted to add also, like, I agree with everything that Lizette said. I think that right now, especially like younger people are growing up in the era of technology, right? Like in the era of social media. Everyone's on social media. I've seen like not even teenagers, but also like kids on social media that they have their own accounts. And I just want to, say that sometimes we tend to blame a lot of teenagers for posting everything, but I don't feel like it should be that way. I feel like sometimes teenagers just want to share what they're doing, and they're not doing it without like for a bad reason or anything like that. They just want to share. But in that sharing, we have to be very careful as to what we're posting, because like Lizette said, and like Patricia said, there are people out there in using that social media to look out and recruit, right? And they'll stalk you through those social medias, especially if you don't have your private settings on. And I'm thinking more of Instagram, where I feel like everyone's on that one, and you may have your account public, and anyone can follow you, right? So just be aware of that. If you don't recognize the person who's following you, you can delete them, you can block them. So just a tip out there. But yeah, they're using all of the social media, like Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, to kind of start looking, okay, who can I get here? Who can I recruit, so to speak, right? And they start to look at that vulnerability too. Like Lizette said, if you're posting, what you're feeling, if you don't feel pretty, if you feel like you have no friends or you're feeling lonely, then like that already, they're going to see that and they're going to be like, hey, I'm here for you. Whether, that they think that you are that person will hide behind the fact that, that they might pretend that they are someone your age, when in reality it's going to be an older person, or they're going to be like, hey, I live here, like where do you live, or something like that. And they start to find little by little information about you, where you live, what school you attend to, what is it that you like, what do you not like. And then they start to form this relationship through online, and they start to ask like for your phone number. Hey, let's take this conversation to WhatsApp, or what's another one that they're using now? Telegram. Telegram is one that is not owned by Facebook, so there's more privacy there, and that's where they're taking them as well. Snapchat, even, where you can delete your messages, and I think whatever you're posting, it stays here for a certain amount of time and then it deletes. So it's just my recommendation to anyone out there watching. If you're a teenager, I don't want you to think like, oh well, I shouldn't be sharing all of this. Like, just be mindful of what you're sharing, because it's really important that we do that. And also to parents, like, don't blame your child. I think that is also really important. Trust your child to do the right decisions. Give them the tools so that they can be safe out there, and trust them, because I feel like that's also a big part of, not only forming that bond together, but also something that will protect them in the future. If you trust them, if you give them the tools, then we can trust them to be safe out there and not fall for what the traffickers are looking for.
Me encanta ver que las brechas generacionales se hacen presentes en esta sesión. Definitivamente los perfiles. Y es así en una casa. Digo, en mi hogar yo también tengo 2 adolescentes y el típico de hijita esto, hijita lo otro. Ma, I know. Yo no sé para qué quieren mamá si ellas ya lo saben todo, ¿verdad? Entonces, pero después al rato es, ma, verás lo que me pasó, o sea, así un susto o lo que sea. La realidad es que efectivamente vivimos o provenimos de generaciones que han crecido en distintos términos. Efectivamente, las nuevas generaciones, pues esto es parte de su vida, lo que comparten, lo que dejan de... Pero hay cosas que siempre van a permanecer ahí. Hay cosas que no importa mi generación, la tuya, la de todos, siempre van a permanecer ahí. Y es ahí de donde se aprovecha la gente que busca tener víctimas de todo esto. ¿Qué es eso que no cambia? Nuestra necesidad como ser humanos a sentir algún tipo de reconocimiento, algún tipo de gratificación inmediata. Cuando una adolescente o una jovencita publica una foto que le tomó 20 minutos tomarse para encontrar la buena luz, el buen ángulo y todo lo que quiere tener, es para ver cómo encuentra satisfacción inmediata. ¿Y dónde está esa satisfacción? Es decir, you look gorgeous, wow, you look great, how many likes, how many dislikes, how many love them. Es algo que no ha cambiado. Yo también de esa edad, pues no de esa forma, pero buscábamos tener esa satisfacción, que saliéramos y nos dijeran qué bonita te ves. Eso siempre va a estar ahí y es natural y no es malo y es positivo, es lógico, es algo que está en nuestra psicología del adolescente. Aquí lo importante es hacer las cosas con responsabilidad. ¿Qué tanto vas a mostrar en tu foto? ¿Qué tanto vas a exponer de tu vida en esa información? ¿Qué tanto tienes que pensar en lo que estaría pensando también la otra persona? Y muchas veces muchos niños no buscan esas consideraciones o no se van a poner a medir los peligros, lo publican y ya. Ahí es donde la labor del padre debe de ser una constante. Debemos de confiar en nuestros hijos, debemos de confiar en el ejemplo que les damos, debemos de confiar que ellos si tienen un problema nos lo van a platicar, pero tenemos que estar atentos. Tenemos que ser parte de sus redes sociales, de ser amigos de ellos para ver qué salió, qué publicaron, qué dijeron. De repente ellos no van a estar, yo solamente tengo Facebook. Así empecé. Pero de repente tengo que tener de todo porque resulta que Facebook es para viejitos, dijo mi hija. Entonces yo no voy a entrar en eso. Aquí las criaturas buscan cómo zafarse un poco de la supervisión porque quieren ser más ellos. Entonces no podemos pecar de estar súper encima de nuestros hijos porque los podemos asfixiar, entonces todo lo van a hacer a escondidas. Debemos de llevar un acompañamiento sano, un acompañamiento natural, pero donde también nosotros podamos decir, hey, this is too much. Yo lo he dicho. Cuando una foto, hey, aquí en esta foto me la baja porque aquí ya llegamos a un renglón donde nos pasamos de la raya. Ahí más y no más se ve, no, va para atrás, me baja la foto. Y así, de repente todavía a ciertas edades más pequeños, estamos hablando 11, 12, 13 años, hay que regular ciertas cosas. Ok, ma, Iván. Tenemos que estar nosotros también en un acompañamiento, pero de confianza, basado en el amor, no tanto en ser policías de nuestros hijos, seamos más padres de nuestros hijos, seamos compañeros de ellos para poder orientarles en lo que está bien y en lo que está mal. Y el tiempo, mis queridas amigas, nos ha consumido. Estamos llegando ya al cierre de nuestro podcast. Quisiera, por favor, pedirles a las 3 que nos hicieran cualquier final remark, sobre todo mencionar qué organizaciones, qué grupos están aquí en nuestra comunidad, a donde puede recurrir la gente que ahorita nos está oyendo y viendo, que pudiera decir, yo necesito ayuda. Estoy reconociendo que yo estoy en esa situación o estoy en ese peligro. ¿A dónde puedo acudir? Adelante, por favor. Okay. Pues existen diferentes organizaciones que pues les pueden apoyar. Existe Refugee Services of Texas. Nosotros los podemos ayudar si ustedes que están escuchando sienten que están en una situación así
o tienen alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza, se pueden comunicar con nosotros al 469-919-5265. También existe la línea para apoyar a las víctimas de la trata, que es el 1-888-378-7888. Y nosotros, esa línea está conectada también con nosotros, o la llamada no la pasarían a nosotros. So if there's anyone listening out there that think or maybe thinking that they're in a situation like that, you don't necessarily have to say like, oh, I am a victim of trafficking. I mean, if you just feel or you have a question or that little doubt, please, you can reach out to us at 469-919-5265. Or we're also connected with the Human Trafficking Hotline, which is 1-888-373-7888. We're free. We're always, just making sure that we're safe. So if you're ready to report and you see red flags, just call the police. And then they'll connect you all to us as well. Just don't put in your situation and, yourself in a dangerous situation. So just take care of yourself. That's what I really would like to stress. Muchísimas gracias, Lizette. Juanita. El mic. ¿Se me hace favor? Yeah. So to kind of recap what we've been talking about the overlap between human trafficking and dating abuse. And I'm just going to give out our phone number here at Friendship of Women. So our hotline is 956-544-7412. And although we are a center for the prevention of family violence and sexual violence, again, we recognize that there are so many similarities with sex trafficking. And so I think that before we leave, it's also really important that, if you are someone who has experienced domestic violence or sexual violence, and don't know if you yourself are a victim of human trafficking, that's okay. A lot of people sometimes don't recognize that, and but they do understand that, they might be in a situation of dating abuse. And so, if you call Friendship of Women, and then we do identify that, hey, you might have experienced sex trafficking, we will connect you with the Refugee Services of Texas, because we work in collaboration. So that's something that we wanted to put out there, and that's why we're talking here, and we partner together in our community. And like Liz said, there are so many community resources out there. We are located in Brownsville, but if you are someone who is out of Cameron County, you can also call, I think up north we have Moderators, and then we also have Family Crisis Center. I don't know their phone numbers, but I just wanted to put it out there. If you are someone who's watching us from Hidalgo County or whatever other county other than Cameron, know that there are resources out there. There's always someone there to help you, right? Very good. Vamos para allá, Evonne. Sí, por favor. Si lo puedo decir en español, creo que también queremos recordarles que de lo que estábamos hablando hoy, estamos hablando de la trata de personas y las similitudes que hay con el abuso entre pareja. Entonces, nada más para darles otra vez nuestra información, Friendship of Women, el número de teléfono es 956-544-7412. Y el por qué estamos aquí las dos organizaciones es porque reconocemos que cuando hablamos de la trata de personas y el abuso entre pareja hay muchas similitudes. Entonces, si ustedes que nos está viendo es una persona que ha pasado por violencia doméstica o violencia sexual, sabe si ha pasado por el tráfico de personas, entonces, y nos quiere hablar, sepan que aquí estamos en la comunidad y nosotros, si reconocemos que usted ha sido víctima de la trata de personas, nosotros mismos lo conectaremos o la conectaremos con Refugee Services of Texas, porque trabajamos en colaboración
nuestras dos organizaciones. Y si usted es alguien que vive fuera del condado de Cameron, si nos está viendo de cualquier otra parte de el Valle de Texas, también queremos decirles que hay ayuda en la comunidad, tanto como Mujeres Unidas y Family Crisis Center, a la que ustedes también pueden hablar, y también los van a conectar con Refugee Services of Texas. Entonces, nada más para que sepan que hay muchas personas que pueden ayudar. Gracias, muchas gracias. Evonne, any final remarks, my friend? I think they recapped it very beautifully, and just to let the community know that we are here not only as agencies, but as community members to really just support the cause, start the conversation, and know that the message to survivors and victims is that we're here to believe you, we're here to help you, and no one deserves to be in an abusive relationship, and everyone deserves to have a healthy relationship. Maravilloso, todos. Ese creo que ha sido un cierre excelente el que nos ha dado Evonne. Nadie tiene por qué pasar por estas situaciones. Nadie tiene por qué vivir en una situación donde tenga que ser víctima de tráfico humano o donde tenga que ser víctima de las relaciones abusivas. Vales mucho, eres un ser humano extraordinario, no lo olvides. La vida puede haber sido negativa al principio, puede ser difícil en muchos momentos, pero nadie tiene el derecho de hacer que tu vida se vuelva caótica, se vuelva un verdadero infierno a través de este tipo de circunstancias como son el tráfico humano o las relaciones abusivas. Puedes salir de ello. Hay organizaciones que están aquí para ayudarte. Estas maravillosas profesionales de nuestra comunidad, las 3 que ves aquí, están aquí para trabajar, pero también estamos nosotros, los ciudadanos comunes, para vigilarnos unos a otros, para poder apoyarnos unos a otros. Cuando vemos algo que no nos parece regular, cuando vemos una situación que de verdad nos parece una situación de abuso, no voltees hacia otro lado. No digas, aquí nadie me tiene por qué meter, no es mi asunto. Repórtalo, habla, porque con ello pudieras estar salvando una vida. Y a veces con un pequeñísimo reporte se han logrado desmantelar organizaciones mundiales de trata de personas, se han logrado desmantelar organizaciones o grupos de tráfico de niños a nivel mundial por una persona que denunció que en su colonia pasaba algo extraño. Entonces, no nos quedemos callados. Es nuestro deber, es nuestra obligación estar ahí para reportar lo que sepamos que no es correcto cerca o donde yo vivo, o bien en alguna situación de calle en la que esté yo observando que algo no está bien. Thank you very much, beautiful, wonderful ladies in our community. I'm so proud. This is a great moment to be a woman. So let's enjoy that. I think that we have a lot to celebrate. So let's celebrate our life. Let's celebrate our community. And let's celebrate that we are taking care of each other with love, which is, I think, the only thing that can conquer everything. I think that love will conquer all. Thank you very much. Gracias. Recuerden que el amor lo logra todo, lo conquista todo. Y si amamos nuestra comunidad, pero sobre todo si nos amamos a nosotros mismos, estamos por salir adelante de esta situación. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, que Dios los bendiga a todos. Thank you. Thank you.